Primero el beso, luego la muerte. La historia de Bonnie y Clyde fue más que nada una carrera entre el amor y las balas. Durante 2 vertiginosos años, robaron, secuestraron, asesinaron y huyeron. Nunca dejaron de huir. Quédate y conoce esta terrible historia de una pareja que hizo del crimen un modo de vida. Bonnie y Clyde. Tras más de 24 meses de huida, la vida de los forajidos más famosos de los años 30 terminó cuando cayeron en una emboscada en una carretera de Luisiana. Fueron acribillados a balazos por un grupo especial de agentes que no dudaron, según cuenta la historia, en dispararles más de 150 tiros para evitar que escaparan. Bonnie y Clyde, forajidos de leyenda. La infancia de estos 2 forajidos arrancó cuando los Estados Unidos se encontraban sumidos en una grave crisis económica conocida como la Gran Depresión. Muchos de los jóvenes a los que tocó vivir aquella época solo veían en la delincuencia el único camino para poder sobrevivir y dejar atrás una vida miserable. Bonnie Elizabeth Parker nació en 1910 y perdió a su padre, albañil de profesión, cuando apenas tenía 4 años. Tras la muerte de su progenitor, se trasladó con su familia a Dallas, donde desarrolló una gran afición por la literatura y la poesía, algo que en el futuro formaría parte de su leyenda. En el colegio conoció a Roy Thornton, con quien decidió huir y casarse. Pero la vida de la joven con su marido estuvo envuelta en sufrimiento y malos tratos, así que cuando Roy fue detenido por asesinato, Bonnie aprovechó aquel momento para escapar, pedir el divorcio y conseguir un trabajo como camarera. Era la víspera de Reyes de 1930 cuando Bonnie Elizabeth Parker, de 20 años, conoce a Clyde Chestnut Barrow, de 21. Clyde Chestnut Barrow tampoco tuvo un panorama fácil en su vida, debido a la difícil situación económica de su familia. Su carrera delictiva comenzó a los 17 años junto con su hermano Marvin Ivan, apodado Puck. Lo que comenzaron siendo pequeños atracos, poco a poco derivaron en secuestros y asesinatos. Para los 21 años de edad, Clyde Barrow ya era un criminal en toda regla que había pisado la cárcel varias veces. La historia dice que en enero de 1930 Bonnie y Clyde se conocieron en casa de unos amigos en común y que el flechazo fue inmediato. Después de pasar 20 duros meses en prisión, en los que se vio envuelto en todo tipo de peleas y maltratos entre 1930 y 1932, Clyde se asoció con Parker, y los enamorados comenzaron una ola de crímenes que duró 21 meses. La noche en la que se conocieron, Bonnie le cuenta de su pasión por la poesía y el canto, mientras que Clyde revela que intentaría dejar su carrera como ladrón y comenzar una nueva vida con un trabajo honrado. Los primeros meses en los que Bonnie y Clyde vivieron juntos fueron honrados y tenían trabajo. Sin embargo, el joven cometió un robo, por lo que fue encarcelado por tercera vez. Estando tras las rejas, la mujer hizo de todo para intentar ayudarlo a escapar, por lo que logró ingresar una pistola al recinto para su fuga. Pero al poco tiempo fue recapturado y llevado a la cárcel de Easton. En prisión, Clyde fue víctima de violaciones por parte de otro recluso. El hombre tomó venganza y mató a su violador. Para no ser condenado por otro crimen, convenció a un recluso que cumplía cadena perpetua para que se autoinculpase. Fue así como 2 años después recibió la libertad condicional. Ya en libertad, Bonnie y Clyde tenían claro que querían vivir como criminales, por lo que formaron una banda a la que sumaron a Buck y a su mujer, Blanche, además de otros 2 cómplices. Sus atracos se iniciaron en 1932 hasta mayo de 1934. Cometieron numerosos robos en gasolineras, tiendas y bancos. Asesinaron a 9 personas, todas ellas policías. Texas, Oklahoma, Missouri, Luisiana, Arkansas, Kansas, Iowa e Illinois son algunos de los estados que recorrieron. Debido a las leyes de cada estado, los asaltos perpetrados no tenían validez en uno distinto,
por lo que la orden de captura no lograba extenderse. Hasta mayo de 1933, donde la banda robó un carro y cruzó la frontera de varios estados. Los investigadores acababan de encontrar un cargo al que sujetarse para iniciar la captura de los forajidos. Los ladrones vivían escondidos, se bañaban en ríos, comían latas de conserva y hacían turnos para dormir. En enero de 1934, tras el asesinato de un agente de seguridad durante un atraco para liberar a un recluso de la cárcel de Easton, en Texas, el gobierno federal puso al frente de la investigación al antiguo Ranger Frank Hammer. Bajo el mando de Hammer, un veterano del ejército, el 13 de abril de 1934 el FBI logró una importante información, el viaje que harían el 21 de mayo a Luisiana para ver a los Mesvin, padres de un miembro de la banda. La madrugada del fatal 23 de mayo, 2 días después de asistir a una fiesta, 6 policías encabezados por Frank Hammer se ocultaban tras los arbustos de la carretera secundaria de Bienville, París. Clyde detuvo su auto para conversar con el padre de Mesvin, mientras que Bonnie comía un sándwich en el asiento del copiloto. De inmediato, los agentes comenzaron a disparar contra el vehículo. Según los reportes, al menos 167 proyectiles de escopetas, fusiles y pistolas fueron descargados contra el vehículo y la pareja. Bonnie y Clyde murieron. Sobre el piso del Ford estaba la pistola con la que Bonnie había alcanzado a disparar, un mapa de carreteras de Luisiana y el sándwich a medio comer. En el auto se encontraron, también, muchas municiones, algunos elementos de camping, el saxofón de Clyde y $500. Había, también, algunas placas de autos falsificadas de Texas, Luisiana y Arkansas, explicó Ted Hinton, uno de los agentes que conformaban el operativo.